Hola, bienvenido a un nuevo curso. En este curso vamos a tratar sobre lo que es el desarrollo web. En el desarrollo web vamos a visualizar o aprender dos tecnologías. Bueno, una tecnología, un lenguaje que es HTML5 y un poco de CSS. Más que nada, la finalidad de este curso va enfocado muchísimo a lo que es HTML, ¿sí? Desde su estructura hasta el acomodo de sus etiquetas, ¿de acuerdo? En este caso, nos ayudará a ver un poco lo que es CSS, lo más básico. No nos vamos a meter tanto en CSS, ya que eso sería en otro curso. Vamos a visualizar lo que es HTML, darle algunos colores, algunos tamaños a lo que son las letras, que es implementando el CSS. Pero repito, será un poco, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos entonces en lo que es este video, en hablar un poco de la introducción. El contenido de este video, vamos a hablar sobre la introducción, vamos a hablar de qué es un HTML, cuál es su estructura de HTML, la extensión de los archivos que vas a crear para poder trabajar con HTML. Vamos a visualizar la herramienta de desarrollo en los navegadores. Vamos a ver los editores de código. En este caso vamos a elegir un editor de código para trabajar HTML. En este caso vamos a elegir Visual Studio Code. A lo largo de este curso únicamente vamos a trabajar con este editor. Y en este editor de código vamos a colocarle sus extensiones. ¿Sí? ¿Qué es una extensión? Es algo que nos va a ayudar a codificar un poco más rápido lo que es HTML, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente vamos a hablar acerca de la introducción de HTML. ¿Qué podemos decir acerca de HTML como introducción? Pues que prácticamente este tipo de código o este lenguaje está en todas las páginas web, ¿de acuerdo? Cualquier página que tú visites, ya sea las más conocidas, ¿cuáles son? Pues Facebook, YouTube, Google, la página de artículos, cualquier página que tú encuentres está fabricada o codificada con HTML. Obviamente, también está codificada con otro tipo de lenguajes, como puede ser CSS, JavaScript, PHP, ¿sí? Entre otros. Pero HTML está en todas partes. Para darnos una idea de lo que es la introducción, vámonos directamente a Google. Bien, una vez ya estando aquí en Google, vamos a colocar HTML. Puedes colocar HTML y podríamos leer como primer, en este caso, significado, que viene siendo por sus siglas en inglés Hypertext Markup. En este caso hace referencia a un lenguaje de marcado de texto. Es para la elaboración de las páginas web. ¿Qué nos dice este Google al principio? Que estamos en la versión 5.3, ¿de acuerdo? En este caso, la extensión de archivo es HTML. En algunos casos y muy raros es HTML, pero recuerda que siempre debes de crear un archivo .html. ¿Sí? Aquí nos dice que el lanzamiento inicial fue en 1993, pero lo único que tú tienes que tener en cuenta es que estamos en la versión 5.3, ¿de acuerdo? Aquí sí abrimos preguntas relacionadas para entrar como introducción, repito. En este caso, aquí podemos leer que el lenguaje de marcado de hipertexto es el código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web y todos sus contenidos. Por ejemplo, aquí nos dice que sus contenidos podrían ser párrafos, una lista con viñetas o imágenes y tabla de datos. Es decir, todo lo que tú puedes visualizar en una página web viene siendo código HTML, obviamente con estilos y con, en este caso, pues
JavaScript. Aquí también, mira, aquí tenemos otros lenguajes, lo que les decía, CSS, PHP, JavaScript. Vamos a dar clic en 10 más. Aquí vemos otro tipo de lenguajes, ¿verdad? Pero lo que nos vamos a centrar más nosotros es en HTML5. Va a haber otro curso de CSS más a profundidad. Te preguntarás, ¿para qué sirve CSS? O a lo mejor ya lo sabes. CSS es para dar diseño y forma al sitio web, ¿de acuerdo? Tú cuando al principio codificas HTML5, prácticamente no estás dándole estilos, es simplemente texto, ¿sí? En este caso necesitamos, para que se vea bien un sitio web, forzosamente lo que es el CSS, ¿de acuerdo? El JavaScript posteriormente lo vamos a ver más adelante también. PHP, obviamente el PHP va de la mano del JavaScript o del HTML5, pero eso también lo veremos más adelante. Ahora, por lo pronto, hay que enfocarnos en lo que es HTML5 o en HTML, ¿sí? Aquí nos dice otra definición. Recuerden, nada más con que ustedes recuerden que esto es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de las páginas en Internet, ¿de acuerdo? Características. Aquí, si tú das clic en características, prácticamente, a ver, vamos a meternos a este sitio web. ¿Qué nos puede decir sobre las características? Vamos a ver. Aquí puedes leer, por ejemplo, la historia que empieza en 1989. ¿Qué más? Ok, características. Aquí está, mira. Una de las características de HTML es la forma en que se divide la información. Esto es por medio de dos grandes bloques, que es el elemento HTML o el head, cosa que vamos a ver más adelante, y el cuerpo o contenido, ¿de acuerdo? El elemento HTML puede incluir los siguientes casos. Los metadatos. Esta puede ser información que le dé contexto a la página. Ahora, te preguntarás, ¿qué diablos son los metadatos? Los metadatos prácticamente es información que tú le colocas al sitio web en una etiqueta y esos metadatos te va a ayudar para que cuando tú subas tu página web se posicione en Google, ¿sí? Palabras claves en este caso, por así decirlo. De eso se tratan lo que son los metadatos. Para indicar el idioma, palabras claves, en este caso si mi sitio trata, en este caso, de frutas, por así decirlo, entonces ahí en una etiqueta tú vas a colocar palabras clave referente a frutas para que el buscador de Google, en este caso, te dé prioridad y se posicione en los primeros lugares. Pero eso, bueno, ya sería otro tema a tratar, pero solamente quería explicarte qué es metadatos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es que es un archivo con la extensión HTML. Esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí ya tenemos lo que es una descripción de este tema. Te lo voy a leer. Un archivo con la extensión HTML es un tipo de archivo del lenguaje de marcado estándar de un sitio web. Si el archivo en sí no tiene el punto HTML, prácticamente no va a funcionar y no se va a visualizar en tu navegador, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de HTML? La función, pues, es para los desarrollos webs, en este caso también para móviles, ¿sí? Mm, Esto se compone, en este caso, de etiquetas, los hipervínculos, los saltos de página, las etiquetas con imágenes. Prácticamente el objetivo de HTML es que permita mostrar archivos de forma estructurada, ¿sí? Esta nueva versión ya incluye lo que son imágenes, gráficos, sonidos, videos y hasta otro tipo de archivos multimedia, cosa que no tenía en otras versiones de HTML, ¿sí? Entonces, eso sería como una pequeña introducción acerca de lo que es el lenguaje de marcas de hipertexto, ¿sí? Eso viene siendo o el significado de estas siglas que es HTML. Muy bien, entonces, para volver a lo que es HTML, nada más recuerda la definición, es un lenguaje de etiquetas. Eso sería todo. A ti si te preguntas qué es HTML, pues es un lenguaje de etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces,
volviendo a lo que es el tema, como les había comentado, todo lo que tú ves en Internet está programado con un código interno, ¿sí? Y cuando accedes a una página web, el navegador, en este caso, va a interpretar ese código y lo va a traducir de forma visual, ¿sí? Para que tú lo veas y en este caso manipules y así puedas tú tener acceso a una página web, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a pasar ahora? Entonces, rápidamente, la estructura básica del lenguaje HTML, ¿sí? Esto que tú ves en pantalla, ¿sí? Viene siendo la estructura básica. En este caso, esto se llama etiquetas. Por ejemplo, tenemos la etiqueta HTML. Si te fijas, es una etiqueta que abre y una que cierra, ¿sí? Siempre debe de cerrar con estos signos de mayor y menor que, y sobre todo con la diagonal. Si tú te fijas, aquí tenemos tres etiquetas, que es HTML con su respectivo cierre, la etiqueta head, que en este caso ahí es donde debes de colocar la información técnica para el navegador. ¿Qué información técnica va allí? Pues por ejemplo, el idioma, los metadatos que te comentaba, el título del sitio, la descripción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ver de qué se compone el head. ¿Sí? Si es la primera vez que escuchas estos términos, no te preocupes, vamos a verlos poco a poco. Ya cuando vayamos codificando páginas web, van a ir apareciendo este tipo de etiquetas y se van a ir explicando conforme a la marcha, ¿de acuerdo? Otra etiqueta que visualizamos aquí es el body, que viene siendo el contenido que aparecerá en la página web. Dentro del body va a ir todas las etiquetas, todo el código de HTML que se va a visualizar en las páginas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la estructura de una página, por ejemplo, el header, que viene siendo, como les comenté, aquí viene siendo, bueno, no hay que confundir head con header, ¿de acuerdo? En el header va el logotipo, va la descripción de la imagen, va en algunas ocasiones, si se fijan, va también redes sociales, etcétera. El nav, en este caso el nav sería la barra de navegación. Cuando tú visitas un sitio ya ven que viene siendo inicio, contacto, acerca de, todo eso viene siendo la barra de navegación y se maneja con la etiqueta nav. En otra sección, esto viene siendo ya el body, lo que viene siendo la sección de artículo, o aquí está dividido en secciones, y aquí una site. Así se llaman o así se utilizan lo que son algunas de las etiquetas dentro de la estructura de la etiqueta body. Y el footer prácticamente es el pie de página, ¿sí? Ahí donde tú visualizas qué derechos de autor, que el contacto, los avisos de privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú visualizas una página, si tú te metes a cualquier página, vamos a meternos a cualquier página para que se visualicen. Esta que ya estamos aquí, esto viene siendo lo que es el menú, que es el nav, y esto es el header, ¿de acuerdo? Y esto viene siendo lo que es lo que visualizamos aquí, que es el artículo, por ejemplo, la sección. Esto de aquí, que vemos otras entradas, viene siendo el aside, ¿sí? Para que lo podamos entender mejor. Voy a hacer un poco menos de zoom. Ahí se ve un poco mejor. Esto viene siendo, digamos, un párrafo. Esto viene siendo contenido, noticias. Vámonos hasta abajo. Esto es el footer. Esto que tú visualizas aquí, todo esto viene siendo el footer, que viene siendo una dirección, un domicilio, enlaces de intereses, los servicios que prestan, un pequeño formulario de contacto y más abajo aquí tenemos los avisos de privacidad que te los mencioné. Aquí tenemos el famoso derechos de autor, cuando se creó la página o cuando se está actualizando. Y aquí tenemos algunas redes sociales. Todo eso se maneja en el pie de página. Entonces ya conoces cómo es en su totalidad una estructura, es un ejemplo de una estructura HTML. Ahora, un documento escrito en HTML va a contener básicamente las siguientes directivas, o en este caso etiquetas. Aquí tenemos que HTML
va a indicar el inicio del documento. El head viene siendo lo que es la cabecera. Si nos devolvemos a la diapositiva anterior, este header viene siendo prácticamente lo que es la cabecera, pero en este caso también se denomina lo que es head, ¿de acuerdo? El título del documento. En esta etiqueta, prácticamente si nos devolvemos aquí al sitio web, esto que ves aquí en la pestaña del sitio viene siendo el título. Y lo que tú coloques en esta etiqueta aparecerá aquí en la pestaña, ya sea también le puedes colocar algún icono, el famoso favicon, que más adelante vamos a visualizar cómo se coloca. Y tenemos lo que es el body, que es el inicio del cuerpo del documento, y así es como se cierra, ¿de acuerdo? Si se fijan, siempre se cierra, empieza con título y en este caso ponemos diagonal título, ¿sí? Así es como se abren y cómo se cierran las etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces, este es un pequeño ejemplo de una estructura básica de HTML. Vamos a pasar a otro ejemplo, ¿sí? Para que quede bien claro. Aquí tenemos en la parte derecha un sitio web, ¿sí? En este caso, vamos a decirlo, un pequeño dibujo, un esquema. Aquí tenemos como número 1, está apuntando la cabecera, que es el elemento header. Ahora, aquí tenemos una pequeña descripción de lo que significa esta cabecera, que es el espacio donde usualmente, como les mencioné, se ubica el logotipo, ya sea el título, los subtítulos o una corta descripción del sitio web. Eso sería en la cabecera. Ahora, el número 2 viene siendo aquí la barra de navegación, que viene siendo más que nada una lista de enlaces para poder navegar entre la página, te manda a otras páginas o ahí mismo en la misma página te puede mandar a otro enlace, o también puede haber en ocasiones en que tú coloques un enlace externo y te mande a otro sitio web, ¿sí? El número 3 viene siendo los elementos section o article, en este caso de sección o artículo, ¿sí? Es la información principal que se ubica en el centro, en este caso, como estamos viendo un blog, aquí podemos visualizar que es un tipo noticia, que tiene su respectiva fecha, su título y contenido, ¿sí? Eso viene siendo lo que es el elemento de la sección y el artículo en este ejemplo. En la parte derecha tenemos una barra lateral conocida como el elemento @site. Esto es opcional, ¿sí? Si tu sitio es un blog, puedes implementar este elemento o esta etiqueta. En este caso, si se fijan, todos los blogs manejan este tipo de elemento donde muestra, por ejemplo, una lista de enlaces apuntando, en este caso, por fechas, un calendario de eventos. También pueden poner anuncios, en ocasiones colocan ahí un segmento de un video promocional. También en ocasiones se puede visualizar una caja de comentarios o un timeline de Facebook o Twitter, o también una acerca de, en este caso, de la persona o el autor quien hace las publicaciones en el blog. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de cómo implementar el elemento @site. Y por último, el número 5, tenemos el pie de página o el elemento footer. En esta área, como les acababa de mencionar anteriormente, se muestra la información acerca del sitio web, el autor, en este caso términos y condiciones, el domicilio o alguna sección de contacto para lo que es el sitio web, ¿de acuerdo? Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a visualizar el esqueleto, la estructura básica de HTML. Podemos visualizar en la parte izquierda las etiquetas y ya en la parte derecha lo que significa cada etiqueta y cómo se vería en un sitio web. Tenemos lo que es el header, que es la cabecera, las etiquetas nav, que viene siendo la barra de navegación, la etiqueta section, que viene siendo la información principal, el aside, la barra lateral, y el footer, que viene siendo en este caso la información
de la página web, ¿de acuerdo? Ahora, todo esto que estás viendo, si lo traducimos a código, ¿sí? Se vería así el código. Utilizando lo que son las etiquetas, recuerda el header, aquí lo tenemos, aquí en la etiqueta header, puedes ahí buscarla, donde dice, este es el título principal del sitio web, ¿sí? Que es el header. Más arriba, si tú puedes visualizar en este código, está el título de la página, ¿sí? Esa etiqueta title, ¿sí? Colocas el título y ese texto se va a visualizar en la pestaña de tu sitio web. Más abajo del header, entonces está el nav. La etiqueta nav te va a crear una lista de enlaces, en este caso, por ejemplo, principal, que viene siendo tu página principal. Puedes colocar una sección de fotos. Si le das clic, te va a llevar a una sección de fotos. Está uno de videos, contacto, y eso sería lo que es la barra de navegación. Más abajo está lo que es la sección. En este caso, ahí te está colocando un artículo. En este caso son 3 etiquetas de artículo y puedes colocar otra sección. En este caso te está manejando, vamos a volver aquí al ejemplo. Este viene siendo la sección. Dentro de esta sección va a haber 2 artículos, que viene siendo, en este caso, los artículos que se está colocando. Tú puedes colocar infinidad de artículos, ¿sí? En este ejemplo solamente se colocan 2 secciones, ¿de acuerdo? El aside, que viene siendo esta parte lateral, ¿sí? En este caso solamente se coloca 1, 2, 3 párrafos, que viene siendo la etiqueta P, y tú puedes colocar, repito, la cantidad de etiquetas que tú gustes, siempre y cuando se adecuen a lo que es el diseño de tu página web. Y más abajo al final tenemos lo que es el footer, que viene siendo un ejemplo sencillo que colocan todos los derechos reservados. Así es entonces como se muestra o cómo se codifica una estructura básica en HTML, ¿de acuerdo? Recuerda que esto es sin estilos, ¿sí? Solamente puro HTML. Entonces, vamos a pasar a lo que es el siguiente tema, que viene siendo la extensión del archivo. Ahora, extensión del archivo, recuerda que cuando tú vayas a crear un archivo, le vas a colocar un nombre. En este caso, por ejemplo, el index, si tú llamas index a tu página, esa va a ser la página principal de tu sitio. Recuerda, debes de nombrar como página principal o como archivo index al que vayas a crear como principal, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a verlo en un ejemplo cuando vayamos a desarrollar nuestra primera práctica. Pero recuerda siempre colocar la extensión .html para que funcione, ¿sí? Recuerda que HTML es el esqueleto. Aquí tenemos en esta imagen, nos especifica las 3 tecnologías que hace que una página web funcione. En este caso, .html, que viene siendo el esqueleto de la página. ¿Qué pasa al esqueleto de la página? ¿Qué le hace falta? Pues su estilo. En este caso, sus colores. Podemos visualizar aquí en el ejemplo, muy gráficamente, que al esqueleto, pues lo estás vistiendo, le das color, le das presentación. Lo mismo pasa con las páginas web. Una página web sin CSS prácticamente no se va a ver muy bien, que digamos. Entonces es necesario implementarle el .css a tus sitios web para que se puedan ver de manera colorida, agradable, ¿de acuerdo? Y ya por último el JavaScript es lo que hace que funcione lo que es la página, ¿de acuerdo? Al momento de dar clic, que interactúe, por ejemplo, si tú quieres dar clic en un hipervínculo, que este te lance a otra página con algún efecto en movimiento, eso es lo que hace el JavaScript. Pero esto lo vamos a ver, sería no en este curso, sino más adelante en otro curso para que no haya tanta confusión. Recuerden que aquí nos estamos enfocando en lo que es la codificación de HTML. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, en la parte derecha se puede visualizar
que tu archivo index tiene la extensión .html, tu archivo styles o estilos tiene la extensión .css y en este caso si tú trabajas con archivos de JavaScript debes de colocar la extensión .js. Entonces es muy importante que cada archivo tenga la extensión del lenguaje con el que vas a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, pasemos al siguiente tema, lo que es la herramienta de desarrollo, en este caso los navegadores. Vámonos directamente a lo que es el navegador web. Ahora, ¿cómo utilizo la herramienta de desarrollo? Muy fácil. Cuando tú estás en una página web, necesitas dar clic en cualquier parte del sitio. Si tú das clic en inspeccionar, ¿sí? En este caso te va a inspeccionar todo lo que es el código, ¿de acuerdo? Aquí en la parte, bueno, en este caso yo estoy utilizando Firefox. Tú puedes estar utilizando Google Chrome, tú puedes estar utilizando el Opera, el Firefox o cualquier otro navegador. Todos los navegadores al momento de dar clic derecho en inspeccionar, te va a abrir lo que es la herramienta de desarrollo, ¿de acuerdo? En esta herramienta de desarrollo, ¿qué puedes hacer con esta herramienta de desarrollo? Vamos a colocarlo en la parte derecha para que se pueda visualizar mejor. Tú lo puedes acomodar a tu antojo. Ahora, aquí podemos visualizar todo lo que es el código HTML, implementado obviamente con CSS, JavaScript, etcétera, pero nos vamos a enfocar con visualizar las etiquetas de HTML. Por ejemplo, si tú estás pasando el mouse por el código, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí en Head, ¿qué tiene Head? Aquí tiene lo que es el título. En este caso, la etiqueta title, la puedes visualizar. Dice HTML, historia, ¿para qué sirve? Características. Esto que estás viendo aquí, lo puedes ver aquí arriba en la pestaña del navegador. ¿Sí? Aquí significa que el title, este es el que manipula el título de la pestaña. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como herramienta de desarrollo? Si tú das clic aquí y prácticamente borras el contenido de title y pones hola, estoy usando la herramienta de desarrollo. ¿Sí? Si tú colocas este texto, al dar enter, ¿qué crees que pase? Vamos a dar enter. ¿Fijaste? Cambió aquí momentáneamente. Esto que estoy haciendo no afecta al sitio web, simplemente estoy, digamos, jugando o probando lo que es el código. Ya cuando tú actualices la página, volverá a la normalidad. No estás haciendo ni hackeando la página. ¿Sí? En este caso solamente estás desarrollando o codificando paulatinamente lo que es el código y si te fijas hiciste una pequeña modificación. Ahora, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, bajas? Bueno, ya vámonos a quitarnos del head. Esto es el body. Si te fijas, tú pasas el mouse por el body y se selecciona toda lo que es la página. ¿Por qué? Porque es todo el contenido, el body. Si te fijas, si cierras aquí, se cierra totalmente el código porque es todo el contenido del body, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar clic en body. Si te fijas, vamos a cambiar, por ejemplo, otro hack que te voy a enseñar es, si tú das clic aquí en esta barra roja, por ejemplo, inspeccionar, aquí aparece también lo que son el código CSS de esta barra, de esta parte, de este div. Recuerda que esto es etiquetas. Aquí tenemos el nav, el famoso nav, que viene siendo la barra de navegación. ¿Sí? Esta barra de navegación que tú visualizas aquí viene siendo esta etiqueta. Entonces, como para concluir esta herramienta, ya cuando tú estés o tengas más nociones de HTML y sepas más acerca de CSS, tú puedes inspeccionar lo que es la página y hacer lo que son pruebas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a inspeccionar esta parte del título. En este caso, si te fijas, me marca H2, ¿sí? Vamos a abrir H2 y ¿qué viene? Una etiqueta spam
con un identificador, con una clase, y aquí está el texto, ¿sí? Si tú, por ejemplo, modificas este texto, vamos a poner título de HTML prueba y no sé, hasta ahí. Título HTML prueba. Al momento de tú dar enter, nuevamente vas a visualizar que el contenido de aquí va a cambiar. Fíjense, vamos a dar enter. Aquí está, título de HTML prueba. ¿Para qué te sirve entonces esta herramienta de desarrollo? Pues para ir probando lo que son las etiquetas y conocer más a fondo cuál es el funcionamiento de cada una. Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene H2. Esto viene siendo el párrafo. Si tú pasas el mouse por este párrafo, si te fijas al lado izquierdo, se hace como una pequeña sombra en cada párrafo que tú estás seleccionando, ¿de acuerdo? Pueden visualizar ahí el párrafo. Si tú te metes a la etiqueta P, aquí visualizas el contenido del párrafo, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad de la herramienta de desarrollo para que cuando tú domines HTML puedas tú inspeccionar y puedas entender un poco mejor lo que es el código HTML. Ahora pasemos al siguiente tema que viene siendo los editores de código. Editores de código, muchos se preguntarán, ¿qué es un editor de código? Es muy sencillo. El editor de código viene siendo donde tú codificas y colocas tu código HTML o CSS o cualquier lenguaje, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a ver 3 editores de texto que yo recomiendo. En este caso, el primero de ellos es el Visual Studio Code. ¿Qué nos dice el Visual Studio Code? Que viene siendo, en este caso, un editor de texto de código abierto, por lo que cualquiera puede tener acceso al código de software para verlo, modificarlo y distribuirlo a su gusto. Este software es gratis, ¿sí? Y es ideal para principiantes que estén aprendiendo a programar. Ahora, ¿qué plataformas son compatibles con este software? Obviamente Windows, lo que es Linux y Mac, ¿de acuerdo? Los lenguajes compatibles, aquí por mencionar algunos, pues tenemos el JavaScript, el TypeScript, el Python, el C++, podemos también trabajar con Java, con PHP, con CSS, con HTML, con infinidad de lenguajes, ¿de acuerdo? Entonces, este sería una opción para que tú empieces a trabajar con HTML, o tenemos otra opción que muchos manejan, que es el Sublime Text. Este Sublime Text prácticamente podríamos decir lo que es gratis, pero en algunos casos sí se cobra por su licencia. Esta también es opción para un entorno de desarrollo web completo, ya que agrupa código y también tiene algunas herramientas, extensiones, etcétera. Esto es ideal para desarrolladores que necesitan un alto nivel de personalización y sobre todo muchos atajos. Si estás empezando con HTML, si no te recomiendo este Sublime Text, te recomiendo más que nada el Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Respecto a los lenguajes compatibles, pues al igual que Visual Studio Code, también te maneja bastantes lenguajes como el Python, el Rails, el C++, el Ruby, el PHP, el JavaScript, CSS, etcétera, etcétera. Entonces, es muy parecido a lo que es Visual Studio Code, pero sí te recomendaría utilizar el Visual Studio Code. Otro editor que tengo que recomendarte, que entraría en mi top 3, en este caso es el Lato. Ya cuando tú manejes HTML, CSS o ya varios lenguajes, este sí te lo recomiendo porque es ideal para los usuarios que dan prioridad a la integración de Git y GitHub. ¿Qué es Git y GitHub? Esto es cuando tú estás trabajando y estás mandando tu código en tiempo real a un repositorio, a un perfil de GitHub, para que tengas un backup. ¿Qué es un backup? Digamos, un respaldo de tu código en tiempo real. Entonces, Atom te ayuda y tiene las herramientas necesarias para trabajar en este asunto del GitHub. Obviamente, lo que es GitHub también lo tiene el Visual Studio Code, pero Atom sí se especializa más en ese asunto, ¿de acuerdo? Entonces, plataformas compatibles con Atom,
igual Windows, Mac y Linux. Lenguajes compatibles, prácticamente todos los lenguajes son compatibles con este editor de texto. Este editor de texto sí te lo recomiendo bastante, pero ya una vez que domines lo que es el código HTML, CSS o hasta el PHP, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál vamos a trabajar? Pues obviamente lo que es el Visual Studio Code. Como te comentaba, existen bastantes otros editores. Tenemos aquí en pantalla, ya vimos lo que es el Sublime Text, el Atom y el Visual Studio Code. También existe lo que es el Bracket y lo que es el WebStorm y el Lighttail. El WebStorm creo que es de paga, si no mal recuerdo, pero tú quédate con uno. En este caso, nosotros vamos a trabajar con Visual Studio Code. He escuchado que muchos trabajan con Dreamweaver, con el Notepad. Está bien que puedas utilizar esos editores, pero sí, en este caso, nosotros en este curso, repito, vamos a trabajar con Visual Studio Code. Ahora, si tú te preguntas, yo también voy a utilizar Visual Studio Code, adelante, puedes utilizarlo, pero si no, puedes trabajar con el que estés acostumbrado, ¿de acuerdo? Sería lo mismo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la instalación de Visual Studio Code. Muy bien, ya estamos en la página de Google. Voy a instalar lo que es el Visual Studio Code. Para instalarlo, bueno, nos vamos a Google, escribimos Visual Studio Code. Si se fijan, aquí sale una pequeña descripción de lo que es Visual Studio Code. Nos dice aquí que es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, Mac y web. Incluye soporte para la depuración, el control integrado de Git, en este caso recuerden que es para GitHub, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, es decir, que nos va a ayudar a detectar si hay algún error en el código, a completarlo, etcétera. Y más que nada, bueno, su fecha de lanzamiento fue en abril del 2015. Y recuerden que, bueno, esto está en desarrollo, es decir, a cada momento te va a lanzar alguna actualización, se va a actualizar de manera automática ya cuando tengas instalado el Visual Studio Code. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nos vamos directamente a la página principal que viene siendo code.visualstudio.com. Nos va a aparecer esta página que podemos visualizar aquí en pantalla. Es toda esta página. Aquí podemos visualizar en donde lo podemos instalar, ya sea en Windows, acepta desde Windows 10, Windows 11, Windows 8. Aquí tenemos lo que es el Linux y Mac, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que es el instalador, ya sea en 64 bits o 32 bits. En este caso siempre mi computadora es de 64 bits, ¿de acuerdo? En este caso vámonos directamente a Download en este botón de aquí arriba. Vamos a dar clic y nos aparece estas opciones. En este caso vamos a instalar o descargar este de 64 bits. Aquí ya se está descargando. Si se fijan, aquí pesa, bueno, no hice el peso, pero es un punto .exe, un punto ejecutable. Ahorita que termine ya instalándose, lo vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a esperar a que, aquí dice el peso, pesa como 80 megas aproximadamente. 79.2 megas es el peso de este instalador. Entonces ya está descargado. Vamos a abrirlo, vamos a hacer clic para abrirlo. Y aquí nos dice un acuerdo de licencia. Es importante que lea la siguiente información. Usualmente ustedes no leen ningún acuerdo, ¿verdad? Casi nadie lee los acuerdos. De igual manera vamos a aceptar el acuerdo, vamos a confiar en la licencia, vamos a dar en aceptar. Esta va a ser la ruta donde se va a realizar la instalación. Vamos a darle siguiente. Vamos a darle siguiente. Aquí, ojo aquí. Dice, seleccione las tareas adicionales. ¿Qué tareas adicionales debe realizarse? Yo voy a querer que se cree un acceso directo en el escritorio. Voy a seleccionar esta opción.
Dice aquí, otros, agregar la acción, abrir con COD al menú contextual del archivo explorador de Windows. Esta la puedo dejar en blanco. Agregar a path, esta es muy importante, tenerla aquí palomeada. Y registrar COD como editor de tipos de archivo admitidos. Vamos a dar siguiente. Aquí tenemos, bueno, que ya está listo el Visual Studio para instalarse. Vamos a dar en instalar. Se va a instalar de manera rápida, ya sea según las capacidades de tu computadora. Vamos a esperar que se instale. Y listo. Hemos completado la instalación de Visual Studio Code. Y vamos a ejecutar. Vamos a seleccionar aquí ejecutar. Finalizamos. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro Visual Studio Code. Prácticamente esto es lo que tú visualizarías al momento de ya instalarlo. Si te fijas, todo está en inglés. Todo está en inglés. Es muy recomendable dejarlo así en inglés, porque obviamente todo lo que es la programación se maneja en el idioma inglés para que practiques. Pero para la solución aquí me aparece instalar el paquete de idioma, cosa que lo voy a instalar ahorita. Pero antes de eso, necesito que visualices que la primera pestaña que a ti te arroja es instalar o, bueno, prácticamente lo que es la instancia de inicio, la pestaña de inicio de que empecemos. Aquí en la parte lateral izquierda tenemos lo que es el explorador de archivos. Aquí puedes tú colocar tu carpeta, tus archivos de trabajo. Aquí tenemos buscar. Aquí tenemos el control, instalar Git. Recuerda que Git y GitHub se puede trabajar dentro de Visual Studio Code. Aquí tenemos el debug o cuando realizas en este caso, si tú trabajas con archivos JSON, que eso es otro asunto respecto a JavaScript, o cualquier programa, tú puedes hacer tu compilación de archivos. Aquí tenemos las extensiones. Aquí si se fijan, no tengo aquí una extensión ya instalada. La voy a desinstalar, no la necesito ahorita. Voy a cerrar lo que es el... Ok, ya está desinstalada. Si se fijan, bueno, aquí en extensiones vamos a tocar mucho el tema de las extensiones en lo que es el Visual Studio Code, que es la parte más interesante para, para los que quieran tener un poco más funcional este editor de código. Primero que nada, aquí están las recomendadas. Te va a recomendar qué extensiones tú puedes instalar dentro de Visual Studio Code. Aquí tenemos las más populares. Puedes instalar las más populares. Obviamente no vas a instalar todas, ¿verdad? Sino las más necesarias. Y aquí tenemos las que están instaladas. En este caso yo no tengo ninguna extensión instalada. Entonces, ahora, la primera extensión que te recomendaría para poder utilizar lo que es Visual Studio Code. ¿Qué pasa con el idioma? Vamos a colocar Spanish. Y si se fijan, esta viene siendo la extensión que tú necesitas instalar para que el paquete de idioma en español, ¿sí?, se coloque dentro de este Visual Studio Code. Entonces, vamos a cerrar esta alerta que nos dice. Entonces, la primera extensión que te recomiendo instalar sería esta. Colocas Spanish y está este icono. Únicamente para instalarla, haces clic en instalar. Listo. Ahora, ¿qué dice? Necesitas restaurar lo que es el Visual Studio Code. Vamos a reiniciar Visual Studio Code para que visualices que ya se va a ver en español, ¿de acuerdo? Vamos a dar restart. Muy bien, ya dimos reiniciar y si se fijan ya todo nos lo marca en español, ¿de acuerdo? Entonces, como primera extensión, aquí ya la tengo instalada, sería Spanish, el lenguaje de español, ¿de acuerdo? Vámonos a otra extensión, que yo te recomiendo, sería colocar PRETTI, Prettier,
y sería esta de aquí. Si se fijan, esta tiene 24.9 millones de descargas. ¿Qué hace esta extensión? Esta extensión, cuando tú codificas, ¿sí? Te va a permitir darle un formato legible a lo que es la extensión. Por ejemplo, aquí bajamos. Aquí si pones código, digamos, en una sola línea y tú le das, ¿sabes qué? Formatéamelo, entonces te lo va a formatear con sangrías. Entonces, como segunda extensión, busca esta, Pretty Code Formatter, le damos en instalar y listo, ya se instaló. Vámonos directamente aquí en extensiones. De nuevo, quitamos aquí el buscador y tenemos ya instalado dos extensiones, el lenguaje español y el código de formateo, ¿de acuerdo? Otra extensión que yo te recomiendo que instales es esta, Live Server. Live Server. Vamos a instalarla, Live Server. Esta extensión lo que te va a permitir es ejecutar en tiempo real tu código sin tener la necesidad de estar actualizando el navegador, ¿de acuerdo? Esta extensión aquí en la parte de abajo izquierda dice Go Live. Entonces ahí vas a dar clic y te va a abrir un sitio web, en este caso el navegador que tú estés utilizando, ya sea Google, Opera o Firefox, y en ese navegador vas a ir visualizando lo que es el código en tiempo real el momento de su ejecución. ¿De acuerdo? Entonces llevamos tres extensiones, 1, 2, 3. Otra extensión que te recomiendo que instales es esta de aquí. Vamos a colocar PATH, esta de aquí, Path Intelligence. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta extensión? Es que te va a autocompletar lo que son los nombres de los archivos, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Vamos a ver si se puede visualizar aquí un ejemplo de cómo funciona. A ver si hay un tipo de video. Creo que no. Bueno, instala esta extensión. Más adelante, cuando estemos codificando, vas a notar cómo es de gran ayuda esta extensión. Vamos a instalarla entonces. Listo, ya se instaló. Otra extensión que yo te recomiendo sería la de esta de aquí. Auto Rename Tag. ¿Para qué va a servir esta extensión? Para autorrenombrar lo que son las etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces hay que instalar esta. Ya la instalamos. Muy bien. Vamos a pausar aquí lo que son las extensiones para mostrarte luego cómo funciona lo que es el explorador de archivos. Aquí tenemos un explorador y tenemos que está en una carpeta curso HTML. Para podernos enfocar en una carpeta son dos maneras. Aquí tenemos en el primer icono crear un nuevo archivo. Después, crear una nueva carpeta. Aquí tenemos actualizar el explorador, que viene siendo todo esto, y contraer carpetas de explorador. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrarte cómo colocar una carpeta o un entorno de trabajo. Te vas a ir a archivo, te vas a ir a abrir carpeta. Y en esta abrir carpeta, ahorita si se fijan, estoy aquí colocado en el escritorio de mi computadora. ¿Sí? Este es el escritorio. Aquí tengo lo que son varias carpetas. Yo hice esta carpeta de aquí, curso HTML. Voy a entrar a esa carpeta y voy a seleccionarla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Puedes hacerla de dos maneras. Estar en escritorio, dar clic a la carpeta y dar clic en seleccionar carpeta. Ahora, si tú no estás seguro de qué carpeta trabajar, tú puedes meterte aquí. Obviamente está vacía y entonces dar seleccionar carpeta. Cualquiera de esas dos maneras funciona. Funciona desde aquí
en seleccionar carpeta, o si te metes dentro de la carpeta, das en seleccionar carpeta. Entonces, ya está aquí en seleccionar carpeta. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a abrir lo que es el explorador de carpetas para que lo visualicen en tiempo real, ¿vale? Muy bien. Ya estoy aquí dentro de mi carpeta curso HTML. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy aquí en el explorador de carpetas a crear una nueva carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, en el visual, sin yo moverle nada, apareció nueva carpeta. Todavía no le asigno un nombre. ¿Qué nombre le voy a asignar? No sé, vamos a ponerle HTML en mayúscula. HTML, Enter. Y si se fijan, aquí se creó HTML. Muy bien. Entonces, vamos a cambiarle de nombre. No me gusta HTML. Bueno, ya entré. Vamos a cambiarle de nombre. Vamos a cambiar de nombre. Vamos a ponerle práctica 1. Ok, si se fijan, aquí está en práctica 1. Me meto aquí en práctica 1. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a mostrar, no, perdón. Sí, nuevo documento de texto. Ojo aquí, muy importante. Si se fijan, me crea un nuevo documento de texto. La extensión de un documento de texto es .txt. Entonces, es muy importante que en tu explorador de archivos tengas visualizada qué tipo de extensión tiene cada archivo. En este caso, yo estoy utilizando Windows 11. ¿Cómo puedo ver yo la extensión de archivo? Fácil. Aquí en el menú de arriba te vas a la opción de ver, mostrar, y aquí aparece extensiones de archivo. Si está palomeada, quiere decir que se van a ver las extensiones de archivo. Voy a quitar la selección. Si yo quito la selección, tú no vas a ver la extensión de archivo que tiene obviamente este documento. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Es ver y activar las extensiones de archivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que este documento de texto se convierta en HTML? Sencillo. Voy a cambiar de nombre, en este caso asegurándome borrando la extensión. Voy a poner prueba.html. Vamos a dar un enter. Estamos seguros que deseamos cambiarla. Le decimos que sí. Y listo. Ya tenemos aquí un archivo HTML. Ahora, ustedes conocen este icono, es de Opera, ¿sí? En este caso yo tengo predeterminado o configurado que se abran todos los archivos HTML con el navegador Opera. Entonces, vámonos al visual y aquí en práctica 1 debe de aparecer este archivo HTML, ¿de acuerdo? Aquí está, HTML. Ahora, lo que quería yo mostrarles, una vez creado lo que es el archivo, hay una extensión que se llama Material. En este caso, no me acuerdo, es Material. Bueno, vamos a buscarla ahorita, va a salir. De hecho, si tú comienzas a escribir en lo que son las extensiones, te va a ir asignando la más popular. Aquí está, Material Icon Time. Sí, en este caso son los iconos que tú puedes visualizar. Por ejemplo, si este archivo es HTML, al instalar esa extensión, aquí te va a arrojar que ese archivo HTML. Fíjate muy bien, ahorita está como un icono en mayor que, menor que, ¿sí? No te dice bien si es HTML. Entonces vamos a instalar esta extensión. La instalamos. Vamos a instalarla. Ahí está. Ya está instalada el tema. Y vámonos directamente al explorador archivos y puedes visualizar que aquí aparece como un 5 que es HTML5. Entonces, para tener así muy, digamos, de manera adornada tus archivos, entonces es muy importante tener esta extensión. Volviendo a lo que son las extensiones, entonces ya añadimos una más.
sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 extensiones hasta el momento las que llevamos para poder trabajar con Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Otra extensión que yo te recomiendo va a ser la siguiente. Tú vas a escribir Intel y vamos a ver Intel, ¿qué más? Aquí debe de estar. Sería esta de aquí. Esta de aquí. Ok. IntelliSense para CSS y HTML, ¿sí? Esta sería otra extensión. Si te fijas, aquí hay una pequeña imagen donde se está mostrando cómo funciona. Al momento de estar escribiendo el código, te va asignando opciones o cuál es la mejor opción, en este caso, para las etiquetas. En este caso, estás usando una clase y eso es más que nada, te está ayudando a autocompletar los nombres de los atributos de cada etiqueta, ¿de acuerdo? Entonces hay que instalarla, vamos a instalarla. Hasta el momento llevamos 7 extensiones me parece. Vamos a revisar cuántas llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con estas 7 extensiones, con estas vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Probablemente vayan saliendo más extensiones, pero eso ya será a su momento, ¿de acuerdo? Entonces, para trabajar mientras con HTML, estas 7 extensiones están perfectas, ¿de acuerdo? Entonces, haz pausa al video, velas detenidamente, búscalas aquí en extensiones y trata de instalarlas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces dejando a un lado lo que son las extensiones, volvemos aquí al explorador y aquí tenemos entonces ya lo que son la creación de nuestras carpetas y nuestros archivos. Ahora, si queremos crear una nueva carpeta dentro de Práctica 1, vamos a hacerla. Si te fijas, automáticamente en Visual ya te está creando la carpeta. Vamos a ponerle prueba 2. Prueba 2, damos Enter y si te fijas, automáticamente ya tenemos aquí creada nuestra carpeta. Ahora, ¿qué pasa si metemos este archivo a prueba 2? Lo metemos aquí y te fijas, aquí cambia automáticamente, te está indicando que dentro de práctica 1 hay una carpeta que se llama prueba 2 y en prueba 2 está lo que es el archivo, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos esto a la normalidad y ya aquí tenemos las carpetas, ¿de acuerdo? Entonces, te quería mostrar cómo sirve lo que es la extensión de los iconos de estos de HTML. Si te fijas, haciendo un poco más de zoom, siempre va a aparecer un tipo icono al lado del archivo. Para que puedas visualizar mejor, vamos a crear un tipo CSS. Vamos a dar clic en nuevo archivo de texto. Vamos a ponerle prueba.css. Si te fijas, aquí ya tenemos un archivo CSS. Este es el icono de CSS. Vamos a hacer otro tipo de archivo de JavaScript para que visualices los iconos. Es más que nada para que te auxilies el tipo de archivos que estás manejando, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle JS, recuerda que esa era la extensión de un archivo de JavaScript. Y si te fijas, aquí ya te pone lo que son los iconos de cada archivo, ¿de acuerdo? Este pertenece a JavaScript, que es .js. Este pertenece a HTML, por eso te pone este icono. Vamos a poner un PHP, ¿sí? Esto es ya ajeno a lo que es HTML, pero simplemente te estoy mostrando cómo funciona, ¿de acuerdo? Prueba.php. Enter, ¿sí? Y si te fijas, aquí me aparece que esto es un archivo PHP, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es como funciona y al momento de crear tus archivos, pues se ve de una manera más estética los iconos de cada extensión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos archivos no los vamos a utilizar, obviamente, estamos trabajando solamente con HTML, por lo cual estos archivos los podemos borrar.
¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar lo que es esta parte de este video, donde llegamos a las extensiones. En el próximo video vamos ya a empezar a codificar, a tener lo que es empezar a crear un sitio web. Vamos a ver lo que son las etiquetas. Vamos a darle un poco de estilos a lo que es en nuestro texto para que no se vea tan sencilla el HTML. Vamos a manejar solamente color. Vamos a manejar algún centrado, alguna alineación, algún tipo de fuentes. Vamos a ir, en este caso, diseñando nuestra página web desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí dejamos este video. Espera lo que es la próxima entrega. Recuerda realizar tu comentario, tu aportación. ¿Qué te pareció este video? Si tienes alguna duda en algún tema que se haya tocado, por favor comenta. Recuerda suscribirte a lo que es el canal, comentar lo que es en el grupo. Y recuerda que la clase la vamos a tener lo que es el próximo domingo a las 9 de la mañana. Si tú eres una persona ajena a nuestro grupo de Facebook, abajo en la descripción te dejo el link para que puedas unirte a la comunidad de Facebook, donde estamos empezando lo que es este curso. Recuerda, es básico, ¿sí? Para empezar a trabajar con HTML. Entonces, hasta aquí dejamos el video y espera la próxima parte donde comenzaremos a realizar lo que es la codificación de nuestro sitio web. Hasta luego. Bye.